En el momento más crítico de la pandemia, cuando los niveles de desempleo en diferentes lugares del mundo superaban el 20%, las personas se aferraron a sus puestos de trabajo por el temor a perderlos y comenzaron a generarse altas cargas de trabajo en virtualidad y consigo estrés. Para 2021, cuando la situación de desempleo paulatinamente comenzó a mejorar, los efectos secundarios en las personas se evidenciaron en problemas mentales y consigo valorar mucho más otros aspectos de la vida, lo que condujo a un fenómeno de renuncias masivas. Ahora la situación vuelve a revertirse y muchas organizaciones, especialmente asociadas con tecnología, están retirando entre el 2% al 20% de sus plantillas. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos este fenómeno y los aspectos clave que deben tener en cuenta las organizaciones para la atracción del talento. Según la Asociación Nacional de Negocios de Estados Unidos, por primera vez desde el 2020, la mayoría de las empresas está pensando, en vez de contratar, despedir parte de sus plantillas empresariales. Esta encuesta se hizo a comienzos de enero. Y cuando uno mira las razones y el tipo de organizaciones, esto puede llevar a efectos también parecidos en Colombia. Estamos hablando que en el 2022, organizaciones como Lyft anunciaron que despedirían el 2% de su plantilla. Y así los niveles iban incrementando, pasos por Cisco al 5%, Silo en los mismos niveles, una Inantic en un 8% de su plantilla, Masterclass anunciaba el 20% de retiro de su plantilla. Peloton anunciaba un 32%, el caso de Twitter el orden de un 50%. Cuando nos paramos en el 2023, en lo poco que ha corrido del año, ya hay compañías anunciando como IBM el 2% de su plantilla, Disney el 3%, el caso de Microsoft alrededor del 5%, organizaciones como Spotify, como DirecTV en el orden del 6%, te vas para HubSpot y está pensando en un 7%. No solamente son las tecnológicas, Goldman Sachs anunció el retiro del 8% de su plantilla. Te vas para Zoom, un 15%, Coinbase con los elementos de alta afectación en las criptomonedas, el retiro del 20% de su plantilla. Ahora bien, ¿qué está llevando a estos despidos masivos? Y es que estamos entonces pasando de un 2020, cuando producto de la sobrecarga de trabajo, porque recordemos que estamos en el aislamiento y los niveles de desempleo llegaron a ser del orden del 20% alrededor del mundo, todas las personas se aferraron a su trabajo y eso llevó a sobrecargas en materia de estrés. Eso hizo que hacia el 2021, cuando las cosas paulatinamente se iban normalizando, personas empezaron con esa carga mental a renunciar. Entonces pasamos de unas renuncias masivas allá en el 2021 a una situación actual de despidos masivos. ¿Cuáles son las principales razones de estos despidos masivos? Tal vez son 4. La primera es el incremento en las tasas de interés. Con las altas tasas de interés, los puntos de equilibrio de las organizaciones se desplazan. Entonces, para tratar de mantener los niveles de equilibrio, entonces se hacen toma de decisiones en materia de renuncias. El segundo aspecto tiene que ver con la inflación. Es que la inflación le pega a los consumidores, pero también le pega a las empresas directamente en la afectación en los costos. Entonces, la afectación en costos hace una reducción en los márgenes de utilidad y para poder prevenir esa disminución en los márgenes, pues se da una toma de decisión también de retiro de plantilla. El tercer elemento tiene que ver con las empresas tecnológicas y es que cuando entramos en aislamiento hubo una alta inversión en la transformación digital. Estas compañías contrataron masivamente gran cantidad de personas para poder apoyar esos procesos en materia de transformación y aceleración digital. Y ahora cuando las velocidades de transformación ya son más paulatinas, pues se ha identificado que un volumen de esas personas pues ya no van a ser requeridas en estas compañías. Y un cuarto elemento tiene que ver algo con tecnología, pero no necesariamente, y es que en los últimos años hemos visto el surgimiento de gran cantidad de emprendimientos, de startups. Esas startups, muchas, han concentrado su modelo de crecimiento a partir del levantamiento de capital y no de la generación de utilidades. O sea, un pensamiento más de generar utilidades hacia un mediano plazo y primero crecer mucho en su dinámica comercial a partir de un levantamiento de capital. Y cuando nos enfrentamos a una situación de la economía alrededor del mundo en bastantes problemas y adicionalmente menores niveles de liquidez, pues ese levantamiento de capital se ha puesto más complejo. Con un levantamiento de capital más complejo,
pues las organizaciones entonces empiezan a reducir el volumen de empleados buscando que el recurso que generan pues pueda sostener y mantener la vida o alargar la vida de esas organizaciones. Según la encuestadora Hayes, dice que este ir y venir del mercado laboral, es decir, pasar de las renuncias a los despidos masivos, debería antes promover un fenómeno de reconciliación entre empleados y empleadores en el mediano plazo. Cuando uno habla de reconciliación, es más que la organización, en vez de pensar en retener el talento, piense en atraer el talento. Y es que, por un lado están los despidos, pero también se presentan renuncias. Cuando se le preguntan a las personas cuáles son los motivos por los cuales renuncian, la mayor parte, en un 79%, es porque reciben una oferta salarial superior por parte de otra empresa. Segundo aspecto, con un 49%, es una oferta de beneficios más ampliado por parte de esa otra empresa. En un 48%, muy cerca con ese segundo elemento, es que no ven opciones de crecimiento en su organización, de ahí la importancia de los planes carrera. Otras personas, alrededor de un 43%, afirman que no identifican en esa organización un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. En un 30% están los niveles de agotamiento y en un 30% una cultura organizacional tóxica. Ahora bien, ¿qué están haciendo las empresas al identificar esta necesidad de atracción de nuevos talentos? Lo primero que están trabajando principalmente es en capacitar al personal para llenar los vacíos que no identifican en materias de habilidades. Más bien, los vacíos que hay en habilidades, poderlo generar con sus mismas personas a través de un mayor nivel de capacitación. Están revisando también la estrategia de contratación para buscar tener mayor cantidad de solicitantes y que cuando se da esa oferta laboral pues puedan tener un perfil ampliado de diferentes personas. Están también reclutando más practicantes, están tomando decisiones de reclutar personal temporal y esto va a ser un tema importante o reto para las organizaciones porque con la reforma laboral esa contratación de prestación de servicios muy probablemente va a estar limitada. Otro elemento tiene que ver con reclutar habilidades transferibles entre empresas que no estén en el mismo sector. Y un último aspecto es con todo el tema de los nómadas digitales poder buscar trabajadores que estén en el extranjero. Tengamos en cuenta entonces que la principal causa por la cual las personas renuncian es porque reciben una oferta salarial superior de otra organización. Esa oferta se da, bien sea solicitada o no solicitada, es decir, a los empleados les pueden llegar directamente la oferta. Y es que cuando se le pregunta ya directamente a las personas que no han cambiado de puesto de trabajo, sino que están en su organización, ¿qué es lo que más le hace feliz en su trabajo? La mayor parte responde que es el salario, el 40% está en salario. Un 25% considera que tener flexibilidad en el horario, por eso la importancia del trabajo híbrido. De hecho, cuando uno le hace un zoom a ese aspecto, más o menos el 30% de las personas quieren tener un trabajo 100% de home office, estar en su casa teletrabajando. Pero el 55% de la mayoría dice que es importante tener por lo menos entre 2 y 3 días en la oficina. Entonces, el trabajo remoto 100% no termina siendo la principal salida, la principal mejora, pero sí es un llamado a la necesidad de flexibilidad en los horarios. Otras personas consideran que las opciones de crecer, los planes carreras, es uno de los elementos más claves. El último elemento está asociado al ambiente laboral sano que existe en la organización. Entonces no se nos debe olvidar que el principal elemento tiene que ver con el salario. Entonces, hay que tener en cuenta cómo están los salarios de nuestra organización frente a lo que está en el mercado. Hayes, que es una gran reclutadora a nivel global, presentó recientemente un estudio de salarios en Colombia. Está encontrando que hay particularidades por sectores, por tamaños de las organizaciones, pero a grandes rasgos que se encuentran. Si es una compañía pyme, el gerente general está entre los 20 y los 30 millones de pesos. Su director de operaciones, un director de producción, arranca en el orden de los 10 millones. Un director comercial está entre los 8 y los 12 millones de pesos. Un director de compras y logística también en un mismo nivel, entre los 8 y los 12 millones. Un director de comercio exterior entre los 5 y los 7 millones de pesos. Un director
financiero y administrativo arranca en el orden de los 13 millones de pesos, el director contable en los 8 millones de pesos. Un director de tecnología comienza en 15 millones de pesos. El líder comercial de una determinada zona comienza en unos 4,5 millones de pesos. El líder financiero en 6 millones de pesos. Un ejecutivo de cuenta en 3 millones de pesos y un analista de comercial de mercadeo en 1,5 millones. Eso en las pymes. Si nos vamos a las empresas grandes, el gerente general está entre los 30 y los 50 millones de pesos. El director de producción tiene un techo de salario del orden de los 35 millones de pesos. El comercial, el director comercial entre los 12 y los 25 millones de pesos. El director de compras y logística entre los 12 y 15 millones de pesos. El director de comercio exterior entre 7 y 10 millones de pesos. Director financiero y administrativo puede tener un tope por el orden de los 32 millones de pesos. Un director contable está entre los 13 y los 22 millones de pesos. El director de tecnología tiene un tope del orden de los 35 millones de pesos. Cuando nos vamos en la parte comercial en líderes de zona, se encuentra un tope del orden de 8,5 millones de pesos. Un líder financiero en 13 millones de pesos. Un ejecutivo de cuenta va hacia un tope de los 7 millones de pesos y el analista comercial y de mercadeo en 3,5 millones de pesos.